Bien, continuamos con las clases de Física 2, ¿verdad? Planeando con la teoría, pues terminar en esta clase, ¿verdad? Ya con Diego les envié la segunda entrega de los problemas resueltos, seleccionados de la guía número 3. Con respecto a la unidad 4 y 5, ¿verdad? Voy a mandar una sola guía, porque son unidades cortas, ¿verdad? Siempre con Diego. Bien, estamos en la transmisión de calor, ¿no? Transferencia, mejor dicho, de calor, ¿no? En la clase anterior vimos cómo se da la conducción, se explicó cómo se da en una loseta, ¿verdad? En una barra compuesta. Ahí en los ejercicios van a ir resueltos, pues, de modelo algunos, para que ustedes vean cómo es el abordaje de estos problemas, ¿no? Entonces, hoy siguen las otras dos formas de transferencia de calor, que es la convección y la radiación. 5.3 sería esto. Convección. Pues esto, como les decía, pues cuando se daban estos fenómenos de convección, pues habían fórmulas empíricas en física, o sea que obedecían a ciertos arreglos, pues prácticos, ¿verdad? Pero no se podía convertir en una ecuación ley, como la conducción o la radiación, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, antes venían ciertos arreglos explicados en los libros antiguos de física. Hoy en los libros de física modernos, actualizados, ¿verdad? Ya no viene ecuación de esto, porque no se cumple en todos los casos, sino que lo que se hace aquí en el campo ingenieril, pues son arreglos ya específicos, para donde pueden funcionar algunos cálculos, pero no es son ecuaciones generales. Entonces, pero sí, pues eso tiene que ver mucho en el clima del planeta, ¿verdad? En algunas actividades industriales que se dan, ¿verdad? Entonces, siempre, bueno, tener el abordaje, pues, y de una manera práctica, empírica, se puede hacer algún cálculo de alguna cantidad de calor transferido por convección, ¿verdad? Bueno, veamos primero lo que reza la teoría, ¿no? Convección. Esta transformación de energía ocurre cuando un fluido entra en contacto con un objeto cuya temperatura es más alta que la del fluido. Vaya, un ejemplo de qué fluidos se utilizan para la transferencia de calor por convección. El aire ahí lo tenemos en el planeta, hay corrientes convectivas, ¿verdad? En la atmósfera. El agua puede llevar calor de una parte a otra. La convección atmosférica es un fenómeno porque todos lo conocemos. Entonces quiere decir de que aquí hay fluidos involucrados. El fluido es el que va a ser el medio que va a transferir el calor. Un caso sencillo. Pongamos agua, imaginemos que ponemos agua en una olla de aluminio a hervir, ¿no? Entonces, claro, el agua y el aluminio van a estar en equilibrio térmico, ¿no? Lo ponemos en la llama de una estufa, ¿verdad? Entonces, ya allí entré en contacto con una fuente calorífica, ¿verdad? Entonces, al rato de estar recibiendo esta agua, esta energía térmica, ¿verdad? Se empieza a ver desde el fondo unas burbujitas que van para arriba, ¿verdad? Entonces, esas burbujitas por convección, ¿verdad?, le pasan la energía a las demás moléculas de agua, ¿verdad? Le van pasando las de más abajo a las de arriba, hasta en un momento, pues, en que todas entran en una temperatura de ebullición. Entonces, las primeras moléculas de agua, porque algunas se van evaporando, se convierten en vapor, ¿verdad? Pero mientras se convierten en vapor, esas moléculas le transfieren energía térmica a las otras moléculas hasta que empieza en cadena a hervir todas las moléculas de agua. Ese es un fenómeno de convección.
Cuando alguna señorita va a un salón de belleza, pues y le lavaron el cabello, ¿verdad? Después hay una especie de pistoleado, le llaman ahí, ¿va? Pero es de no más que una pistola que tiene una resistencia eléctrica, está conectada a la fuente. Esta se pone al rojo vivo y un ventilador que hace pasar aire a través de esa resistencia caliente. Entonces, el fluido aire está agarrando ese calor de la resistencia eléctrica. Y este aire caliente hace que la señorita que está ahí siendo atendida, el aire salga caliente y le seque el cabello. Otro fenómeno de convección, ¿verdad? O cuando también en estos países de climas templados, ¿verdad? Pasa agua hirviendo a través de un serpentín, ¿verdad? Y ese serpentín climatiza el ambiente dentro de la habitación, pues lo hace cálido, ¿verdad? Puede ser un aceite caliente también, una resistencia eléctrica, ¿verdad? Entonces caliente el aire, ahí está recibiendo calor también por convección. Ahora bien, con la convección atmosférica, bien, esto si lo vemos en un lugar cerca de una playa, ¿verdad? Da el sol, ¿verdad? Acuérdense que la playa o los lugares aledaños, ahí al mar, la tierra está compuesta por minerales. Cuando les dé el sol, estos son buenos conductores de calor, ¿verdad? Entonces, el aire que está cerca de la costa, digamos, está más caliente que el aire que está circundando el mar. Entonces, allí pues se da un efecto que las masas de aire se aceleran de lo caliente a lo frío. Entonces se experimenta una cierta brisa, ¿verdad? Que viene de la tierra hacia adentro. Y eso es lo que hace pues ser soportable el clima en la playa, ¿verdad? En la noche, ¿qué pasa? La tierra, como es mineral, se enfrió rápido, pero el agua quedó un poquito, guardó calor del día, ¿verdad? Entonces el flujo de aire es al revés, ¿va? Hoy en la costa está más frío el aire y cerca de las masas de agua del océano está más caliente. Entonces ahí, o sea que en el mar siempre va a estar rotando, fluyendo brisa, ¿va? En el día de la tierra hacia el mar y en la noche en forma inversa. Todo eso es por convección atmosférica, porque cuando dos masas de aire entran en diferencia de temperatura, hay una aceleración de moléculas de aire. Y así se forman también los ciclones, ¿verdad? Con las masas calientes de aire que vienen del África, entran llegan a las costas de Norteamérica, o la parte este, ¿verdad? Y entonces allí pues se conforman esas, cuando chocan las corrientes convectivas calientes con las frías del Ártico, ¿verdad? Entonces ahí se forman unos ciclones y pues ya sabemos todos los problemas que hay, ¿verdad? Aparte del cambio climático, ¿verdad? Porque el cambio climático se está dando en la situación que la temperatura del planeta, por todas las contaminaciones, el efecto invernadero, ¿verdad? Está aumentando la temperatura, ¿verdad? Y entonces eso hace que la termodinámica de la atmósfera todavía sea más errática, ¿verdad? Bien, entonces, esto pues nomás a nivel teórico, lo de la convección, ¿verdad? Tenemos con lo que les he digamos, expresado, ¿verdad? Tenemos una idea en qué consiste la convección. Se da con fluidos, ¿verdad? Porque la conducción se da por cuerpo rígido y esta por fluidos, la convección. Ahora 5.3, vamos a la radiación. Veamos lo que dice la teoría. Un objeto y su entorno intercambia energía como calor mediante ondas electromagnéticas
y se conoce como radiación térmica. El ejemplo más fácil pues es nuestro Sol. El Sol pues se sabe que hay unas reacciones de fusión, no fisión, la fusión nuclear de átomos de hidrógeno que después se convierten en helio, ¿verdad? En una fuente allí, ¿verdad? Y ya se convierte en un foco térmico. Entonces, toda esta reacción que se da allí, pues, viaja hacia el espacio exterior en forma de ondas electromagnéticas. Todas esas ondas viajan en el vacío como pueden viajar en el aire. Lo mismo puede haber un montón de brasas que estén a lo lejos. Allí pues podríamos sentir el calor también por radiación, ¿no? Un cuerpo radiante, ¿no? Aquí tenemos pues simulando una esfera incandescente, podríamos imaginarnos también el Sol, ¿verdad? Entonces esta esfera tiene un área, ¿no? Que es 4pi por el radio al cuadrado, si queremos calcular el área de una esfera, ¿no? Entonces esto está a una temperatura, está radiando a una temperatura T. Entonces, los científicos como Stephans y Boltzmann llegaron a esta conclusión. Yo aquí lo voy a sacar por proporciones, ¿va? Pero la deducción de esta ecuación pues le llevó cierto tiempo, más que todo el deducir que la temperatura va elevada a la 4ª potencia. No fue fácil, ¿verdad? Tuvo que ingeniarse Stefan y Boltzmann un modelo matemático para llegar a esta conclusión. Ahora nosotros pues ya vamos a ocupar pues la ecuación ya deducida, ¿no? Llegaron a la conclusión que la potencia de radiación de este cuerpo que está allí va a ser proporcional a la área, desde qué área esté emitiendo, ¿verdad? Casi es por sentido común, ¿no? Lo que no es sentido común es la temperatura a la cual Stefan y Boltzmann llegaron a la conclusión que la potencia radiante de este cuerpo también es proporcional no solo a la temperatura, sino que la temperatura elevada a la 4ª potencia. Para volver a ecuación esta proporción, ¿verdad? Sabemos nosotros que la potencia radiante sería proporcional al área y a la temperatura elevada a la 4ª potencia. Para volver a ecuación esta proporción, solo agrego una constante proporcionalidad. Y esa constante proporcional será la constante sigma por el poder de esta letra griega epsilon, significa el poder de emisividad, y eso va a depender de la superficie o composición de la superficie del cuerpo. Entonces esta se convierte en la constante de Stefan Boltzmann. Prácticamente esta es una ley de Stefan y Boltzmann. Esta constante Stefan Boltzmann es igual a 5.6703 por 10 a la menos 8 watts metro cuadrado por grados Kelvin elevada a la 4ª potencia. Este fue un gran avance para la física, ¿verdad? Porque esta se ocupa bastante en la mecánica cuántica también, esta constante, ¿verdad? Y este epsilon es el poder de emisividad del cuerpo, de la superficie, composición de la superficie. Los valores andan entre 0 y 1, o sea que puede ser 0.1, 0.2, 0.3. Y como dice aquí, depende de la composición de la superficie. Ahora, un emisor, la emisión máxima que se puede dar es la de 1.0. Entonces, aquí significa pues que esto es lo que acá pues se tiene como emisor ideal. El que emite y el poder de emisión es 1.0, directamente sabemos que es un radiador de cuerpo negro, ¿verdad? Es el emisor, ¿va? Porque un cuerpo en veces emite, otro absorbe, ¿va? Y refleja algo.
así como la Tierra, absorbe la potencia radiante del Sol. Una parte de ella es absorbida y otra parte es reflejada, enviada de otra vez a la atmósfera. Y ahí está el problema con el efecto invernadero, ¿verdad? Claro, absorbe algo y algo. Si la atmósfera estuviera completamente limpia, pues esto se va otra vez por la atmósfera. Pero cuando la atmósfera hay smog, entonces, como la onda es portadora de energía térmica, ¿verdad? Entonces, este calor queda encerrado, queda guardado en la atmósfera, que está, digamos, turbia, ¿verdad? Y eso hace que el calentamiento del planeta, que sea por poquito, va a ir subiendo y subiendo, ¿verdad? Por todos los gases de efecto invernadero que dejamos ir al medio ambiente, que llega a la atmósfera y se queda ahí acumulado. Entonces, esa ya no deja pasar esa radiación que tendría, si fuera transparente, pasaría de regreso. Bien, y entonces ahí se da la cuestión de efecto invernadero, pues, y ya elevándose la temperatura del planeta, esto va a modificar la termodinámica de la atmósfera con todas las consecuencias que ya vemos, para que en una parte sequía, en otras inundaciones, grandes tornados, ciclones, etc. Bien, entonces esto se convierte pues en una ley de Stefan Boltzmann que dice el programa. Y el emisor ideal es el que tiene 1.0. ¿Cómo podríamos ver esto del emisor ideal? Yo pienso bastante gente en el lago Coatepeque, los muelles que tienen, los pintan de negro. Desconocimiento. Entonces, si usted no ha llevado sandalias y está al mediodía eso, pasar ahí, como está absorbiendo toda la energía del sol, ¿verdad? Entonces, eso está emitiendo también una gran cantidad de calor, ¿verdad? O sea que al mismo tiempo que absorbe, pues, eso pues eleva la temperatura porque es un buen emisor, puede ser un buen absorbo, algo que absorba, ¿verdad? Por ejemplo, si por estos días de Semana Santa uno anda vestido a mediodía de negro, todo, está con manga larga, va a sentir una sofocación, ¿verdad? Y va a andar bien sudado del cuerpo. Entonces, ¿qué sería aconsejable? Que anduviéramos en bermudas y ropas claras, ¿verdad? Para evitar la radiación de cuerpo negro, blanco, ¿verdad? Y de algodón, si se puede, para que no anduviéramos tan sofocados. Porque el color blanco, él refleja más las ondas de calor. Sí absorbe algo, ¿verdad? Pero refleja más. En cambio, el cuerpo negro casi lo absorbe todo, es un buen absorbedor. Y al mismo tiempo se convierte en un buen emisor, ¿verdad? Entonces, esta es el fenómeno de radiación. Entonces, cuando viene la luz solar, ¿verdad? La onda electromagnética que viene ahí es una onda que viene senoidal, que viene con un campo eléctrico y un campo magnético incorporado. Y esa onda es portadora de energía térmica. La prueba es que si vamos a jugar a mediodía, un partido de fútbol, ¿verdad? Siente uno que sale todo quemado de la piel y está con dolor de cabeza de toda la radiación que ha recibido, ¿verdad? Y como esa onda electromagnética lo mismo puede viajar en el vacío que en un medio transparente. Bien, voy a hacer otro análisis, ¿verdad? De una potencia neta para dejar como terminada la teoría de esta unidad. La potencia de absorción, bueno, es la misma fórmula. Vamos a llamar
así como un reading temperatura de entrada. De entrada es que le está a qué temperatura un cuerpo está absorbiendo potencia radiante. Siempre la misma fórmula, sigma, epsilon, el área del cuerpo que va a regir, y esta es la temperatura entrante, elevada a la cuarta potencia. Si yo quisiera imaginarme una potencia neta, esto pues puede ser la potencia que absorbió menos la potencia radiante. La diferencia de estas dos potencias, ¿no?, sería la potencia neta. O sea, en otras palabras, pues prácticamente esta potencia neta igual a sigma epsilon A, que serían esta temperatura del cuerpo radiante y esta temperatura de entrada del cuerpo que está absorbiendo. Bien, aquí vamos si la potencia neta es positiva, esto absorbe. Si la potencia neta es negativa, se pierde. Bien, o sea que en una situación se puede decir de que un cuerpo que esté en contacto, dos cuerpos en la misma situación, puede ser que si uno queda negativo, empieza a perder energía radiante, y si queda positiva, empieza a ganar energía radiante. Tal vez esto con los ejercicios propuestos que les envíe, voy a ver si al final de la semana le mando esta guía, ¿verdad? Porque estoy dando tiempo también, ya les mandé una guía, ya les mandé 2 entregas de ejercicios resueltos, dar un tiempo para ir asimilándolo. Entonces yo les voy a mandar con Diego pues los propuestos, y posteriormente les mandaría algunos ejercicios seleccionados para que todo esto que hemos visto en teoría ustedes vean cómo es el abordaje de los problemas, ¿verdad? Cómo razonarlos y cómo aplicar las ecuaciones correctamente. Entonces con esto doy por finalizada la unidad 5. Les quería decir también que el material de estudio para cuando nos pongamos de acuerdo de las parcial 2 de física 2, ¿verdad?, sería la unidad 3, 4 y 5, pero todo trata de temperatura, dilatación térmica y calor. De eso se trata. Pero yo les voy a enviar esa guía en esta misma semana. Repito, va a ser una sola guía de la unidad 4 y 5. Y posteriormente les envío, pues, porque también es bueno que ejerciten ustedes tratar de resolver algunos problemas, porque yo les estoy mandando todo resuelto, pues ya la mente se hace un poquito más haragana, ¿va? Y por eso les voy a dar un cierto tiempo para que ustedes traten de ver qué pueden resolver, para cuando yo les envíe las soluciones, pues ustedes ya por lo menos han ejercitado la mente en tratar de resolver estos ejercicios. Así que les agradezco mucho, ¿verdad? Y ahí con Diego les voy a enviarles yo el material de que les he hablado.